Video 9. Aquí estudiaremos el concepto de tierra virtual. El concepto de tierra virtual se emplea para resolver circuitos amplificadores que a su vez contengan amplificadores operacionales. Y el concepto establece que la tensión del puerto más será igual a la tensión del puerto menos. Esto debido a que la impedancia de entrada de un amplificador operacional es infinita. Entonces fíjense, si tenemos por ejemplo este circuito, esta topología, conocida como circuito inversor. Fíjense que tenemos la alimentación por acá, el lazo de realimentación que efectivamente hace que la realimentación sea negativa y tierra por acá. Si nosotros aplicamos el concepto de tierra virtual para resolver este circuito, nosotros estaremos diciendo que la tensión del puerto más es igual a la tensión del puerto menos. Ahora bien, si aquí hay 0 voltios, como por la resistencia R3 no circulará corriente debido a que la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita, entonces si por aquí no circula corriente no hay caída de potencial, por lo tanto en este extremo de la resistencia yo tengo 0 voltios, en el puerto más yo también tendré 0 voltios, y aplicando el concepto de tierra virtual yo también podré decir que en el puerto menos hay 0 voltios. Fíjense, es como que si la tierra físicamente está colocada acá, pero virtualmente está colocada en el puerto menos, de ahí el nombre, ¿no? Partiendo de eso, entonces ahora nosotros podemos decir, bueno, por esta resistencia R1 circula una corriente en este sentido I, que no puede introducirse hacia el operacional debido a su impedancia de entrada infinita, por lo tanto no le queda más que seguir circulando hacia la resistencia R2. Si nosotros planteamos las ecuaciones de esa corriente, nosotros veremos que esta corriente I será B sub I menos B menos entre R1. Entonces yo puedo decir que I es igual a B sub I menos B menos entre R1. Pero también puedo decir que esa corriente I es igual a B menos menos BO entre R2. Y va a ser igual a B menos menos BO entre R2. Sustituyendo lo que habíamos dicho que era B menos y B más, aquí me va a quedar entonces que la corriente I se me convierte en BI sobre R1 y aquí se me va a convertir en menos BO sobre R2. Como las corrientes son las mismas, las igualo y obtendré BI sobre R1 igual a menos BO sobre R2. Despejando, podremos llegar entonces a que la ganancia AB, que es igual a BO sobre B sub I, va a ser igual a menos R2 sobre R1. Y esto sería entonces la expresión de la ganancia para un circuito inversor. O sea, si yo tengo esta topología, que es la topología de un inversor, su ganancia será menos R2 sobre R1, siendo R2 la resistencia del lazo. Y fíjense que el lazo hace que haya realimentación negativa porque están entrando por el puerto menos. Esta ecuación, por favor, colóquenla en la ficha, pero además memorícenla porque la vamos a estar usando con frecuencia cuando resolvamos redes más grandes que a su vez contengan inversores y no inversores. Hablando del circuito no inversor, en este caso tendremos lo siguiente. Fíjense, es como que si tuviéramos la topología anterior, la del inversor, pero hubiésemos cambiado la alimentación y la tierra de sitio. En este caso, si nosotros ahora queremos resolver empleando el concepto de tierra virtual, pues nosotros nuevamente diremos que la tensión del puerto más es igual a la tensión del puerto menos, pero en este caso, si aquí tengo B sub I y aquí no hay corriente, entonces aquí tengo B sub I, como no hay caída potencial, aquí tengo B sub I, por lo tanto la tensión del puerto más es B sub I y en consecuencia la tensión del puerto menos también es igual a B sub I. Nuevamente planteo las ecuaciones de esta corriente, o la ecuación de esta corriente, y yo puedo decir entonces que I va a ser igual a 0 menos B menos entre R1, yo puedo decir que I es igual a 0 menos B menos entre R1, pero también puedo decir que la corriente I es igual a B menos menos BO entre R2. B menos menos BO entre R2. Sustituyendo lo que habíamos dicho que era B menos y B más, entonces me va a quedar que esto es igual a menos B sub I sobre R1 y esto me va a quedar igual a B sub I menos BO entre R2. Igualando las dos, porque es la misma corriente, me va a quedar que menos BI sobre R1 es igual a BI menos BO sobre R2. Linealizándolas, es decir, paso esto multiplicando y paso esto multiplicando, me va a quedar menos R2 BI igual a R1 BI menos R1
BO. Pasando todo lo que tenga BI a un solo lado y sacando factor común, yo puedo decir que menos BI, factor común de R1 más R2, va a ser igual a menos R1 BO. Los signos menos se cancelarían y puedo llegar entonces a que la ganancia AB es igual a B sub O sobre B sub I igual a R1 más R2 dividido entre R1. Partiendo la fracción, me va a quedar que eso es igual a 1 más R2 sobre R1. Entonces, la ganancia para un no inversor va a ser igual a B sub O sobre B sub I igual a 1 más R2 sobre R1. Y esta ecuación, por favor, colóquenla también en su ficha, pero además memorícenla. En conclusión, pues, si ustedes van a resolver un circuito que contenga un amplificador operacional y quieren emplear el concepto de tierra virtual, deben asegurarse de que exista realimentación negativa y que no es más que decir que la tensión del puerto más será igual a la tensión del puerto menos. En el próximo video veremos cómo resolver empleando otro procedimiento distinto al concepto de tierra virtual. En específico estaremos utilizando el método de corte que ya ustedes conocen. Nos vemos en el video número 10.